Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Renacer del Sol. Y hoy os traigo un tema bastante interesante, como es el eclipse que se va a dar el próximo 20 de marzo. Y será un eclipse solar híbrido y básicamente va a afectar a toda el área del Pacífico. Entonces, concretamente, la totalidad de este eclipse será visible en la península del Cabo del Noroeste y en la isla de Barrow en Australia occidental. También en las partes orientales de Timor Oriental. Bueno, en definitiva, en toda el área del Pacífico. Empezando por Australia, las islas de Australia y también la sombra llegará a Taiwán. Esto es muy interesante porque justo esta área que está, en la cual se va a ver el eclipse, que va a estar en sombra, se van a ver los acontecimientos más importantes. Esto no significa que en el resto del mundo no se den, pero esta área va a coger más énfasis. Entonces habrá que estar muy atentos a las noticias y a todo lo que se vaya a ir moviendo por el mundo. Claro, obviamente esto también nos influye a un nivel interno. El eclipse solar híbrido es cuando se produce una parte, porque aquí se va a producir en un momento dado un eclipse total de sol, pero el resto va a ser anular. Eso es lo que destaca este eclipse, anular porque se ve el anillo de fuego del sol y total cuando se tapa completamente. Entonces, esto afecta mucho a nuestra conciencia. De hecho, los eclipses solares lo que hacen es que generan cambios más a nivel mundano, a nivel del mundo. Los lunares son más internos, es algo que no es tan visible a nivel personal. Entonces, no sé si lo he comentado o no, pero el eclipse se inicia a la 1 de la madrugada y termina a las 7 de la mañana, es de hora España. Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta ahí. Hay una parte, porque el eclipse se va a iniciar en Aries, pero 4 horas después, el Sol junto con la Luna pasan a Tauro, todavía con el eclipse en proceso. Si son 4 horas, pues simplemente por sobre las 5 de la madrugada es cuando se da ese paso de la luna y el sol al signo de Tauro. Entonces es un eclipse que tiene una mezcla de energía muy contraria entre sí. Porque por un lado está Aries, que nos indica un inicio, el ser pioneros. Es una energía de mucha acción. Y de repente entra en Tauro y ahí todo se pausa, está más pausado. Entonces, este eclipse inaugura la entrada del mes del Sol en el mes de Tauro. Y es una energía muy contraria, porque Tauro es lento, es metódico, disfruta más del proceso de cómo hacer las cosas. Entonces, nada que ver con el guerrero ariano. Eh, Además, otro hecho curioso es que se produce la segunda lunación, porque esta es la segunda luna nueva que se da en el mes de Aries. Y esto ya nos está hablando de inicios, de comienzos. Eh, Sin embargo, debemos prestar atención a esa conjunción a Júpiter y a la cuadratura que le hacen a Plutón, el Sol, Luna y Júpiter, porque están, por un lado, el Sol, la Luna y Júpiter en conjunción, pero le hacen una cuadratura a Plutón. Esta conjunción entre el Sol y Júpiter puede inducir a un exceso de optimismo en general. Por tanto, debemos vigilar nuestros bolsillos, porque se nos puede ir la mano en compras. Además, también tenemos que considerar que este Júpiter en Aries representa la lucha por nuestros ideales y nuestra fe, aquellas cosas que queremos emprender, y como una antigua forma de ideales está muriendo para que renazca otra nueva
debido a esta cuadratura con Plutón. Algo tiene que morir y esto nos lo indica claramente. Lo que se va a iniciar es un proceso nuevo. Este eclipse además tiene mucho énfasis en la parte de la economía, como voy a mencionar más adelante. Eh, Plutón desde la casa 11 y 10 debemos considerar que se irá realizando profundas transformaciones a nivel social y a nivel de estructuras que sostienen el mundo. Así que es muy importante. Tendremos que estar pendientes de todos esos cambios y transformaciones que se van a realizar en la sociedad y en las estructuras que la sostienen. Entonces esto nos habla de un proceso de transformación. Y el eclipse sea lo que sea que vayamos a iniciar, hay cosas que no pueden pasar. Plutón se encarga de darles muerte. Entonces, a un nivel personal, también nos habla de que hay cosas de nuestra propia personalidad que se deben quedar atrás, pero también sobre valores, porque la casa 2 indica, igual que en Tauro, lo que valoramos. También otra cosa que me gustaría señalar es Mercurio estará en Tauro en conjunción a Urano y todo esto en la casa 2. Esto ya nos está mostrando que habrá noticias relacionadas con la economía. También cosas relacionadas con el nuevo sistema financiero, porque van a hacer un nuevo sistema financiero a partir de aquí. No es que se vea de la noche a la mañana, pero marca la pauta de inicio a partir del cual se va a ir desarrollando todo esto. Pueden aparecer también noticias en relación a temas climáticos y de la naturaleza, es decir, tormentas, terremotos como los que están sucediendo en el Anillo de Fuego, en zonas de América. Es decir, está la Tierra bastante movida, la naturaleza muy movida en general. Y luego a un nivel personal esto puede marcar que nuestra mente se enfocará en adquirir un nuevo valor a nuestra economía, o también puede ser que encontremos nuevas formas de cómo gestionar nuestra propia economía. Entonces, otra cosa interesante que se puede ver es que hay una recepción mutua entre Venus y Mercurio. Venus está ocupando Géminis, que es el signo de Mercurio, es decir, el signo que está regido por Mercurio es Géminis y viceversa. Esto da mucho énfasis a las noticias que vamos a recibir en torno a la economía. Además, Venus le hace una cuadratura a Saturno que está en Piscis. Y esto nos está hablando de que va a haber restricciones a nivel económico. Quizás nuevas leyes que se puedan sacar que impliquen esa restricción debido a la crisis que se va a ir en aumento. Vamos a estar atentos a las noticias que van a salir en torno a los asuntos económicos. Porque por un lado vamos a ir viendo cómo iremos entrando en una crisis y a la vez se va a ir poniendo la base del nuevo modelo económico que va a ir surgiendo. También tenemos a Marte en Cáncer y en la casa 4. Esto nos está indicando que las tensiones entre las fronteras se van a multiplicar. De hecho, ya hay tensiones entre China y Taiwán. Y eso va a tener tendencia a incrementarse como consecuencia de esta posición. A un nivel personal, esto puede generar mareas internas, de manera que debemos cuidar nuestra ira. También nos puede hacer tomar la iniciativa en asuntos del hogar y que se creen conflictos dentro del hogar. Hay una cuadratura entre Marte y Quirón y esto nos muestra cómo actuamos inhibiendo nuestra ira y enojo. Pero sin embargo, esto es un arma de doble filo, pues lo que ocasiona es que internamente nos convirtamos en una olla a presión y por tanto lo ideal sería expresar a los demás de manera asertiva cómo nos sentimos, para dar salida a toda esa ira que cargamos dentro de nosotros, sin que ocasione tampoco reacciones inapropiadas. Y bueno, esto es a un nivel mundano. Quiero decir, esto a un nivel mundano se puede observar como una acumulación de tensión que puede llegar a estallar. Es decir, se acumula la tensión y puede dar lugar a que esa tensión estalle.
Aparte, se pueden ver protestas más agresivas, pues es lo que nos aporta esta atmósfera de eclipse. Muchas reivindicaciones, así como el rebelarse contra la autoridad, amplificado todo esto por Plutón en Acuario. Plutón en Acuario lo que está abriendo es las puertas a un periodo de 20 años de transformaciones radicales en el ámbito social, científico y tecnológico, ya que Acuario abarca esas tres áreas, no solamente el área social. Y luego por otro lado tenemos a Saturno en Piscis, que está actuando, removiendo nuestros sueños. Ver qué sueños son realizables y ver cuáles no son realizables. Entonces viene un poco como a producir cierta desilusión. Cierta desilusión, pero importante también para que nos centremos realmente en aquellos sueños que sí podemos lograr manifestar en nuestra vida. Entonces no todo es tan malo en este sentido. Así a nivel de resumen, este eclipse se centra mucho en la economía, en la parte económica. Además, Marte también le hace un sextil a Urano. Y esto también nos habla de acciones que pueden ser un poco eh, nerviosas, impacientes. Hay una necesidad imperiosa de cambiar las cosas. Y eso lo vamos a sentir. Pero lo que quiero decir es que así, en modo resumen, esto va a incidir mucho sobre la economía. Este eclipse nos habla mucho de la economía del mundo y de cómo de aquí va a surgir un nuevo modelo económico. Es decir, se van a ir poniendo las bases del nuevo modelo económico. Tardará un tiempo, obviamente, pero inicia el proceso. Por lo cual debemos estar muy atentos a todo esto. Y bueno, en principio hasta aquí mi análisis del eclipse. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta, puedes compartirlo y suscribirte a mi canal. Un abrazo.